este periodo son nuevos y quizás por ahí es tu explicación, mientras que en la prevalencia estamos relacionando los casos existentes. Y hay una importancia sobre ellas dos clave que vamos a ver más adelante. Podemos saber en otro concepto que nos interesa es la relación entre la exposición, que sería una posible causa, ¿sí? Y un evento, que sería el desenlace. Entonces, esto implica que usted necesita familiarizarse. Alguien está compartiendo pantalla, tengo que desactivar Sofía. Eso, ya voy. ¿Me confirman cuando vean mi diapositiva, por favor? Ya. Sí, profesor. Entonces usted debe saber que en este concepto de relación entre una exposición y un efecto está relacionado un sentido causal. Y ese sentido causal o esa explicación causal nos lleva a familiarizarnos con qué significa un factor de riesgo, qué significan marcadores de riesgos, factores protectores y la forma como epidemiológicamente cuantificamos esa relación a través de unas medidas de asociación que ustedes están de pronto familiarizados con ellas, que es el riesgo relativo, el odds ratio, el riesgo atribuible en algún momento, las correlaciones entre variables cuantis, pero en fin, lo que vamos a mirar es que esta relación tiene un asunto causal, ¿sí? Y que la forma como epidemiológicamente lo hacemos a través de medidas de asociación, pero también lo podemos explorar con otras medidas. Esto que implica que usted tiene que saber qué es una exposición, qué es la posible causa y un desenlace que uno espera que ocurra después. Entonces aquí hablamos de un mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico. Este es nuestro evento de interés en adultos operados de una cirugía abdominal de emergencia que en procedimientos electivos. Entonces aquí estos implica o es la cirugía de emergencia versus los procedimientos electivos. Siempre que usted vaya a revisar relaciones, va a tener que hacer comparaciones. Entonces ya esto nos va llevando a unos estudios epidemiológicos que son un poco más complejos que los estudios descriptivos. También nos interesa valorar el rendimiento de una prueba diagnóstica a partir de que tenemos que conocer qué pensamos o qué sospecha tenemos previamente de la aplicación de la prueba. Lo que implica que usted sí, antes de hacer la prueba, sí tiene que saber cuál es ese aporte que la prueba le va a dar, esta prueba le va a dar para que esa sospecha o probabilidad previa usted la convierta en una probabilidad post-prueba. Uno que espera que si tiene una sospecha y yo sé cuál es el rendimiento diagnóstico de la prueba, es decir, básicamente me estoy refiriendo a estos elementos de la aplicación clínica, uno sí puede anticipar si esa prueba es positiva, mi sospecha diagnóstica va a aumentar, es decir, va a modificarla y se va a convertir en esa probabilidad post-prueba o post-test, va a aumentar porque la prueba es positiva. Hasta
de cómo un tratamiento puede modificar esa historia natural y en ese sentido vamos a hablar de una evolución clínica que tenga el paciente a partir de una intervención que se realice. Y también tenemos que saber que no todas las veces vamos a tener, hay algunos estudios que ofrecen mejor evidencia frente al pronóstico o sobre las relaciones causales que puedan darse a través de un tratamiento, por ejemplo, que reciban en términos de seguridad. Mauricio, adelante. Ok. Toma de decisiones basadas en indicadores de mortalidad. Lo vemos muchas veces en una cantidad de los estudios epidemiológicos. También es importante empezar a familiarizarse con la forma en que se evidencia la mortalidad. Siempre está delimitada letalidad de una muerte por la enfermedad que padece o mortalidad en función de la población general a riesgo. Y vamos a encontrar que estos dos términos, letalidad y mortalidad, pues nosotros los usamos indistintamente, pero no lo son. Técnicamente, lo que a veces decimos, la mortalidad del paciente que tenía sepsis en la UCI fue del 45%. Realmente, la mortalidad allí no es mortalidad, sino letalidad. La supervivencia, así que tenemos que estar relacionado qué significa una mediana del concepto estadístico. ¿Qué son las curvas de supervivencia? Que muchas veces ustedes las han visto, que aquí va una curva, aquí va la otra, o la ven por arriba, o van otra que ven por aquí, etc. ¿Para qué se hacen esas curvas de supervivencia? Y cómo valoro o qué utilidad tienen en estudios de seguimiento, igual que las tablas de vida. Y como morbilidad también van a encontrar que lo han expresado, a veces no se puede evaluar la muerte, pero sí una forma indirecta de ver el impacto de tratamientos, unas supervivencias libres, libres de enfermedad, libres de progresión, con algunos marcadores que estén definidos o que tengan algún tipo de complicaciones recurrentes en los pacientes, discapacidad, calidad de vida. Pues no siempre son, pues en este escenario, todo lo que vemos acá son desenlaces de morbimortalidad, desenlaces que tienen una relevancia clínica muy alta desde la perspectiva del paciente. Pero no todos los eventos de morbilidad son clínicamente relevantes. Pueden darse algunos marcadores séricos, por ejemplo, o algunos biomarcadores o marcadores tumorales o niveles séricos de cualquier parámetro que sea de función hepática, por ejemplo, o tiroidea, etcétera. Son marcadores que se utilizan, que se relacionan, estos marcadores se relacionan con un evento de morbilidad que puede ocurrir posteriormente. Entonces allí vamos a entrar a definir, sobre todo en ensayos clínicos, que van a encontrar que hay desenlaces clínicamente relevantes y otros desenlaces que no lo son y que reciben el nombre de desenlaces intermedios. Podemos y tenemos que estar familiarizados en ensayos clínicos sobre cómo medimos el efecto del tratamiento. Si bien estas medidas que están aquí se las había mostrado antes en el componente de una asociación, en este caso la asociación del tratamiento con un efecto, ¿sí? También tenemos otras como estas dos que nos ayudan a medir desde otro punto o desde otra mirada de una forma más contundente y aplicada a la clínica cómo es el efecto de un tratamiento en términos de pacientes. ¿Cuántos pacientes debo tratar para evitar que uno tenga un desenlace desfavorable? Estoy refiriendo al número necesario de pacientes a tratar y esta H es el número necesario de pacientes a dañar, que también que se llama NNT.
y que suceden estas mediciones en el contexto de ensayos. Los que les comenté previamente, los desenlaces que evidencian los efectos de un tratamiento, los aires de mortalidad hasta de morbilidad. Pero aparecen unas características de otro tipo de desenlaces, que son desenlaces que artificialmente se combinan para dar facilidad a la ejecución de los ensayos, que son los desenlaces combinados, donde se combinan desenlaces clínicos pues muy frecuente que se utilicen en estas terminologías dentro de los ensayos. El otro escenario, el cual nos trae nuestro programa, es la bioestadística. Hacer medicina basada en la evidencia sin comprender los conceptos básicos de la estadística descriptiva y la estadística inferencial no es posible, porque el sentido crítico de la evidencia también se da en este escenario. Entonces, así como hay que conocer todos los conceptos básicos y riesgos de sesgo que tienen los propios estudios, el otro escenario es analizar qué sucede en términos de bioestadística. Y aquí hay dos tipos de bioestadística. La estadística descriptiva, que implica que uno sintetiza los datos. Para sintetizar hay que organizar los datos, hay que describirlo y tratar de obtener medidas únicas, algunas son únicas, otras son múltiples, que represente al conjunto de datos que fueron evaluados. Datos que pueden ser individuales o datos que pueden ser grupales, pero que simplemente están siendo descritos, y en esta síntesis es donde radica el poder de la estadística. Resumir con medidas estadísticas que se llaman así, medidas estadísticas de resumen, qué sucede en un conjunto de datos, sea que los datos sean individuales o sean datos que representan grupos. Y por el otro lado, tenemos en la estadística inferencial dos componentes. Con la estadística inferencial, básicamente lo que nosotros queremos hacer es, de una muestra que tomemos, cómo esa muestra representa a la población que le dio origen. Y en ese sentido, tenemos que tener presente los errores de muestreo que se pueden introducir en un proceso de selección de una muestra. Y también podemos tener, y aquí lo vemos mucho con dos medidas que son fundamentales, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis estadísticas, que estas pruebas de hipótesis estadística es la que nos arrojan el valor P, que con seguridad han visto en muchos de los estudios. Entonces, hoy vamos a mirar un panorama de estudios, básicamente, antes que un componente bioestadístico que lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta este momento? Ok. Voy a empezar por Profe, perdón. Sí. Usted habló ahorita de esos estadísticos de asociación, ¿cierto? Sí. El OR, el RR, Sí. pero hasta ahí todavía no se habla de causalidad, solo de asociación. Correcto, es cierto. No se habla de causalidad, solo de asociación. Pero muchos estudios, uno, pues, en lo poco que ha leído, ve mucho estas medidas, pero entonces lo que conllevan esa como una orientación, ya serían estudios más experimentales para poder confirmar la causalidad. No. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves una asociación entre una exposición y un efecto, no sé si estás viendo mi pantalla que estoy Sí, escribiendo. señora. Sí, Listo. señora. Esta asociación que nosotros medimos aquí, la medimos con esas medidas de asociación, ¿sí?
Pero esta asociación que está aquí, cuando la vemos en esa medida, puede ser causal. Y eso es lo que a veces de una vez nos quedamos. Vemos que hay una asociación y por el hecho de verla decimos es causal. Quisiéramos que fuera causal, ¿sí? Pero para llegar a causal tenemos que hacer varias cosas. Uno, descartar el error sistemático o sesgo, porque yo puedo estar viendo una asociación, pero es producto de un error que se introdujo en la selección de los sujetos, en la medición de la exposición o el desenlace, por ejemplo. Debo descartar el error aleatorio, que es el error que introduce el azar. Entonces yo puedo ver asociaciones que no son estadísticamente significativas. Entonces, si no descarto esto, no puedo ir a qué causar. O puedo ser explicado por un fenómeno que se llama confusión. Otra variable que entra a jugar aquí, que esa variable distorsiona esta asociación que estoy viendo. Y la distorsiona porque ella se relaciona tanto con la exposición como con el efecto. Entonces, cuando ya yo descarté esto que está aquí, lo valoré y lo descarté, entonces yo tengo en este momento posibilidad de decir lo que esta asociación podría ser causal. Pero resulta que la causalidad tiene unos criterios que se llaman los criterios de Bradford-Hill. Estos criterios de causalidad son 9, donde uno empieza a mirar, voy a comentarlos así. ¿Qué fue primero? Si primero estuvo la exposición, que es lo que uno espera, y después aparecería el efecto. ¿Sí? Hay estudios que garantizan comenzar por la exposición y luego el efecto, pero hay otros que lo reconstruyen. Puedo mirar un gradiente dosis-respuesta. ¿Qué tanto hay de efecto en la medida en que la exposición aumenta? La reversibilidad de esa relación dosis-respuesta o del gradiente dosis-respuesta. La fuerza de la asociación que medí con este factor, con esta medida de asociación. La similitud que tiene esa asociación frente a otras evidencias y cómo con la evidencia actual usted puede lograr explicarlo. Así como también si ese efecto solo ocurre por la presencia de esa exposición. Entonces, para analizar una relación causal, no es solamente con un OR. Usted tiene que descartar primero todas estas otras opciones, 1, 2, 3, porque también puede haber una asociación no causal, ¿sí? Y luego decir, listo, eso que vi, entonces sí es fuertemente causal. Y todo este abordaje lo puede hacer con todos los diseños. Hay diseños más fuertes que otros, sin duda alguna. Hay diseños donde con seguridad primero ocurrió la causa y después ocurrió el efecto. Pero hay otros donde esa relación se reconstruye y son más débiles en aportar evidencia a la relación causa-efecto. ¿Quedó claro? Sí, señora, lo que pasa es que de pronto cuando uno ha abordado algún artículo y perdónenme la expresión que uno ve ORs por todo lado y RRs por todo lado, al final a uno no le queda claro, pero obviamente pues creo que estamos en el escenario que es, no le queda claro si al final a uno le están hablando de causalidad o le están hablando simplemente de asociación. No sé qué tan válido sea un estudio que solamente se publique con asociaciones o necesariamente tiene que llegar a la causalidad. Lo que pasa es que la asociación es una forma de abordar la causalidad. De hecho, la fuerza de asociación es uno de los criterios de Bradford-Hill. Usted puede, además, dependiendo de la forma como mide la asociación, saber si está estableciendo relaciones que exploran la causalidad o que tienen un componente más fuerte en la evidencia causal y eso requiere unos supuestos estadísticos. Entonces, en general, lo que usted mayoritariamente ve son asociaciones.
y la rigurosidad de establecer un modelo causal requiere una profundidad mucho más aquí, después de haber descartado lo otro. Y no se hace la evidencia causal con un estudio. Se necesita justamente uno de los criterios que mide aquí, se llama consistencia. ¿Qué tanto hay de evidencia causal o de esa asociación con otros estudios? Gracias, profe. ¿Están viendo la pantalla completa? Estoy proyectando una diapositiva sobre los tipos de estudios. Sí, profe. Sí, señor. Si uno se ubicara en la perspectiva del investigador, esta perspectiva que hay aquí, voy a volver a compartir. Se perdió la presentación. Sí. Aquí compartió y lo bloqueó. Ya voy. Ya. Listo. Uno tiene diferentes perspectivas y me quiero ir, voy a adelantar para allá. Miren todas las estrategias de clasificación de estudios que hay. Entonces, dependiendo de donde uno se ubique, va a poderlos analizar. Voy a empezar por el control de asignación. Este control de asignación lo define técnicamente el investigador. El investigador es quien decide si asigna una... Profe, perdón. ¿Sí? Qué pena. Es que la anterior diapositiva no la alcanzamos a ver. Pues, Lo sé. o la pasó rápido. La pasé rápido porque me voy a volver a ella después de explicarle esto. Ah, bueno. Gracias. Quería empezar por aquí, por este pedacito, ¿sí? Porque epidemiológicamente los estudios lo pueden conseguir que se clasifican en dos, según el rol que el investigador tenga, en un estudio observacional o en un estudio que lo llaman de intervención. Ahorita les hablo de lo que es experimental. Y eso significa el rol que tiene el investigador en el sentido de que es capaz de asignar una exposición a un sujeto, a un grupo de sujetos, con la finalidad de responder una pregunta acerca de esa exposición. Es decir, que éticamente es posible hacer esa asignación. De lo contrario, no pudiera darse. Mientras que los estudios observacionales, el investigador tiene un rol de observar un fenómeno o unas exposiciones que naturalmente se dieron o que otra persona distinta a él, o incluso él, pero en otro momento del tiempo, pero sin fines de investigación, sino basado en la práctica clínica, decide asignar. Entonces, desde ese punto de vista, que es lo que el investigador asigna, los estudios pueden ser observacionales o de intervención. Y dentro de los observacionales, el investigador le interesa describir características o le interesa establecer una relación causal o una relación de exposiciones-efectos. El otro escenario que él tiene como asignación son los estudios de intervención, que son los ensayos.
Entonces, lo que quería mostrarles es que el investigador es clave para definir cómo clasifican los estudios epidemiológicos. Si se clasifican como observacionales o como estudio de intervención. El investigador en su pregunta podrá querer caracterizar un fenómeno en persona, tiempo y lugar. Y esa caracterización de ese fenómeno implica una descripción de lo que está ocurriendo. Y para describir, él solo necesita un grupo, sin establecer comparaciones. Simplemente describe lo que está observando en un grupo. En los estudios analíticos, el investigador quiere establecer relaciones o quiere comparar, puede comparar dos grupos distintos, o 3, o 4, o 5, o puede comparar en un mismo grupo un momento pre y un momento post, o puede comparar grupos entre sí. O sea, comparaciones intragrupo y comparaciones entre grupos. Y esos son los estudios analíticos. El investigador, en su pregunta, puede decidir hacer un seguimiento. Es decir, distintas mediciones en un mismo grupo de sujetos. Lo que implica que usted tiene que medir más de una vez una variable. Eso se llaman estudios longitudinales. Pero cuando él solo quiere tomar una foto en un solo momento del tiempo, tiene una medición transversal. No le interesa seguimiento, le interesa saber qué hay hoy y no más. Aquí sucede un fenómeno que se llama temporalidad. Y eso tiene que ver con la relación causal. Cuando el investigador comienza su estudio partiendo de la causa y luego va a medir el efecto, se llama hacia adelante en la relación causal, porque primero ocurrió la exposición y luego fue y midió el efecto. Cuando el investigador reconstruye la relación, él empieza por el efecto y se devuelve a buscar la exposición previa. Eso se llama hacia atrás. Y cuando no puedo establecer qué fue primero, simplemente que existen en un momento del tiempo quién tiene una cosa y quién tiene la otra, no tienen sentido en la relación causal. Por lo tanto, en estos tres escenarios, la relación causal que realmente más valor tiene para aportar es la relación temporal hacia adelante, donde primero comienzo con la exposición y luego voy a buscar si después de estar expuesto ocurre la causa. La relación cronológica de los datos respecto al investigador implica que si el día de hoy, cuando él va a empezar a hacer el estudio, todo lo que él va a medir ya ocurrió y está registrado en alguna parte, eso se llama retrospectivo. Si a hoy lo que él va a medir no ha ocurrido y lo va a buscar en el futuro, se llama prospectivo. Y puedo tener ambos escenarios, ambiespectivos. Tener un componente retro y un componente prospectivo. Se van a dar cuenta que en algunos textos que les puse se refieren a prospectivo y a retrospectivo en cuanto a la relación causal. El mensaje es
déjenlo a un lado, y cuando un estudio se llama prospectivo o se llama retrospectivo, se está refiriendo a los datos respecto al investigador en el momento en que el estudio se va a realizar. También el estudio o la investigación epidemiológica puede estar haciendo una medición directa o indirecta en cada sujeto del estudio, o células o partes del cuerpo, pero cada medición se está dando en lo que yo voy a medir. Si yo voy a medir una célula, estoy midiendo la célula y puedo saber que en el experimento tal, este experimento corresponde a las células X. Pero yo también puedo tener la posibilidad de no medir directa o indirectamente, sino que tengo datos, estos son datos que están agrupados. Es decir, yo no estoy midiendo individualmente, sino que tengo un promedio de una población que quiero analizar, o una frecuencia de una población que quiero analizar, pero no los datos de cada uno de los individuos de esa población. Dicho esto, me voy a devolver al panorama. Epidemiológicamente ya lo vimos. Ahora, el propósito del estudio implica que yo tendría estudios donde no quiero comparar y estudios donde sí quiero comparar. Y en los que no quiero comparar, tengo estudios observacionales donde están basados en personas, que son los reportes de casos, los estudios de corte, las series de casos o las cortes descriptivas, o en datos que ya están agrupados sin que se haya medido directamente a los sujetos, que se llaman estudios ecológicos. Los estudios en el otro escenario, analíticos, voy a poner aquí algo, son estudios que quieren establecer relaciones. Si el investigador designa o no la exposición, estudio de intervención, si no sería observacional, y allí, de acuerdo a la dirección de la exposición, es decir, de acuerdo a esto que está aquí, cómo inicia el estudio que inicia clasificando a los sujetos entre expuestos y no expuestos, para luego indagar a qué grupo le apareció más el efecto de interés, son los estudios de cohortes. El estudio donde yo primero clasifico a los sujetos entre quienes tienen el efecto o casos versus quienes no lo tienen o controles. Primero hago eso y luego voy a preguntar a cada grupo, qué grupo, si estuvieron previamente expuestos, se llaman casos y controles. Y en el que yo no puedo determinar quién fue primero es el estudio transversal. Que como ustedes observan, el estudio transversal también está como escenario descriptivo cuando no compara y en el escenario analítico cuando. Los ensayos clínicos, que son estudios donde el investigador decide quién recibe una exposición o no, se llaman estudios de intervención, cuando el investigador asigna la exposición. Si esa intervención se asigna mediante métodos aleatorios, se llaman estudios experimentales o ensayos clínicos aleatorios. Si no hay asignación aleatoria, pero sí hay una asignación que el investigador otorga, se llaman cuasi experimentales o ensayos clínicos no aleatorios. Les decía entonces que el concepto de intervención es el concepto de modificar o asignar la exposición. Y el concepto de experimental es esa intervención asignada mediante métodos aleatorios. Pero por aquí van a encontrar que algunos textos consideran que los estudios se clasifican entre observacionales y experimentales, haciendo el concepto de experimental sinónimo de estudio de intervención
y está desligado a la asignación aleatoria. No tiene que ver con la asignación aleatoria, sino con la maniobra de asignación que le hacen a esas exposiciones. Esto lo van a encontrar mucho en libros españoles, sinónimos experimental o intervención. Pero en general, experimental puede ser dar como estudio de intervención, pero donde hay una asignación aleatoria a la exposición de intervención. Entre menos evidencia causal y más evidencia causal va esta línea que ven aquí. Esta línea que observamos, los estudios de menos evidencia causal son los estudios de cohortes y los estudios de mayor evidencia causal son los ensayos clínicos controlados o aleatorizados. ¿Qué sucede? Que para poder hacer un ensayo clínico, la exposición o la intervención éticamente tiene que ser posible. Por lo tanto, uno no va a asignar un sujeto a que se fume una caja de cartón de cigarrillos para demostrar una hipótesis. Como eso no se puede dar, entonces aquí tendríamos entre los estudios observacionales, nuestro estudio de cohortes es el estudio que mayor fuerza de la relación causal otorga. Con lo que he explicado, me pueden decir por qué. El estudio de cohortes es el estudio con mayor evidencia causal observacional. ¿Quién quiere participar? Permítame que estoy sola acá en la facultad. Alguien necesita ingresar. Pues usted me puede repetir, entonces los de mayor evidencia son los ensayos clínicos aleatorizados, pues al revés. ¿Preguntas? La pregunta que hice en este momento, ¿quién la quiere responder? Profe, no la repite, es tan amable y disculpa. Bien, ¿por qué el estudio de cohortes es el estudio observacional que tiene más evidencia, más? Digamos que usted habló de cáncer de pulmón, por eso es el que tiene pues mayor relación causalidad, creería yo. O sea, usted no los expuso a fumar, sino que ya tuvieron como tal historia de que fumaron durante 10 años. Pero no es porque yo decida si lo tienen o no la exposición, es porque el cáncer va a aparecer después de que la persona estuvo expuesta. Lo que quiere decir que al momento de la exposición es libre del evento o libre de la enfermedad. Entonces, con seguridad, la relación causa-efecto es hacia adelante. En los otros no lo pueden garantizar. Ah, ok, perfecto. Las Doctora, investigaciones, sí, perdón, adelante, Diana. yo siempre he tenido una pregunta, pues o para mí es confuso diferenciar entre estudios observacionales y descriptivos. Yo siempre pensaba que eran lo mismo. No, ¿Cuál?
Voy a Pues ponerte, como, voy a hacer una clasificación desde el punto de vista epidemiológico. ¿Sí? listo, doctor, El mil gracias. investigador asigna la exposición o la intervención, porque es que para que se asigne una exposición éticamente tiene que ser posible. En este momento están viendo mi tablero. No, estamos viendo la diapositiva. Listo. Doctora, sí estamos viendo el tablero. Ok. ¿Y ahora? Sí, perfecto. Tablero ya. No y sí. Ya saben que esta exposición éticamente tiene que ser posible. Si él no asigna, aquí están los estudios observacionales. Y si él asigna, aquí están los estudios de intervención. Estos estudios observacionales, el investigador puede decir, mire, yo quiero establecer relaciones entre variables, o sea, entre exposición y efecto. Si la respuesta es no o la respuesta es sí. Entonces aquí, en no, están los estudios descriptivos. Esos estudios descriptivos simplemente quieren caracterizar un evento que sucede en las personas en un momento del tiempo y en un lugar específico. Y esos estudios descriptivos, en esa caracterización, nos preguntan, ¿usted tiene datos agrupados o de grupos? Si te dicen no, es porque a cada paciente o a cada sujeto lo midieron. Y allí aparecen los reportes de casos o series de casos. Los estudios de una cohorte de pacientes, que es una cohorte descriptiva, donde siguen a los pacientes en un momento del tiempo y los caracterizan. Tengo, por ejemplo, 10 pacientes que ingresaron a UCI en una condición de una presentación atípica de toxicidad a un medicamento y quiero analizar cómo es la evolución clínica de ellos hasta la alta hospitalaria. Todos estaban con esa toxicidad, digo quiénes eran, qué edad tenían, cuántos días duraron en UCI, cómo usaron el medicamento previo, etc. Profe, pero una Sí. pregunta ahí, yo tengo la misma duda que la compañera, porque es que ahí, por ejemplo, con el ejemplo que usted pone, hay intervenciones. Pues, por ejemplo, uno sigue una cohorte de pacientes con falla. Ellos tienen medicamentos, por ejemplo, pues Pero usted no se técnicamente. lo dio con fines de investigación, se lo dio su médico tratante. Usted no es el investigador que asignó la exposición. Usted estaba observando lo que otro le dio en su práctica clínica. Sí, sí, tiene toda la razón usted. Y el estudio de corte, que es también usted mira datos. Ahora vamos a mirar cada uno de ellos. Pero si yo tengo estos datos que provienen de grupos, que ya vamos a mirar cuáles son esos estudios, estarían en los ecológicos. Entonces, un estudio descriptivo es un estudio observacional. Pero no todos los estudios observacionales son descriptivos. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos,
Cuando yo quiero establecer relaciones, tengo los estudios analíticos. Y aquí en los estudios analíticos yo tengo 3 ejemplos. De acuerdo a cómo conformo los grupos de acuerdo a la exposición. Aquí tendría los estudios de corte, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Donde sí me interesa establecer relaciones entre exposiciones y efectos. En este yo no puedo saber qué fue primero. En este empiezo el efecto para buscar la exposición y en este comienzo de la exposición para buscar el efecto. En los estudios de intervención, me pregunto si asigno al azar a las exposiciones. Ya no es si la asigno, sino que si mediante el azar utilizo esa asignación. Entonces, si yo no lo hago, o si lo hago, tendría estudios diferentes. Aquí tengo los estudios cuasi experimentales y aquí tengo los estudios experimentales o ensayos clínicos aleatorizados. ¿Quedó más claro ahora? Sí, doctora, gracias. Bien. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahorita. Todos estos estudios que les acabo de mencionar hacen parte de lo que consideramos investigación, dentro de la investigación original, la investigación primaria. Y esa investigación primaria es que usted midió directamente en las personas o en los grupos y publicó su investigación. Cuando esa investigación primaria se combina o se reutiliza para nuevas investigaciones, es decir, ya no estoy analizando pacientes o datos de pacientes directa o indirectamente, sino a través de publicaciones previas. Entonces, yo estoy en las revisiones sistemáticas de la literatura y en la configuración de las guías de práctica clínica, que es lo que nosotros llamamos la síntesis de la evidencia. Profe, hola, perdón. ¿El tablerito anterior nos queda o eso se borra? ¿Cuál tablerito? La pizarrita que usted hizo ahorita de Eso los se estudios. borra. Pero eso se borra, sí, porque es lo que yo escribo. Bueno. Pero tengo una diapositiva que tiene esa clasificación y se las puedo subir sin problema. Sí, porque pues se ve más clara que la anterior. Gracias. De hecho, son 2, simplemente pensé que podía hacerlo más claro, pero se las comparto. Esta clasificación se las comparto en la presentación y les cambio la presentación. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay distintos tipos de clasificación, desde la parte epidemiológica, desde el componente analítico, desde el componente descriptivo, desde si hay seguimiento o no. Por ejemplo, este es transversal, es el único. Los ecológicos a veces también son transversales, pero el resto son longitudinales. Los reportes de caso, bueno, también por aquí, dependiendo cómo lo miran. Cómo la relación causa-efecto va a variar en estos distintos tipos de estudio. Y, ante todo, entender que el concepto de descriptivo es un concepto de no querer establecer relaciones causa-efecto o exposición-efecto, no comparaciones, únicamente la parte de caracterización. En este momento vamos a hablar de estudios descriptivos. ¿Están viendo mi presentación que dice estudios descriptivos? Sí, doctora. Yo les hago esta pregunta porque a mí en la pantalla, yo estoy desde el iPad y aquí enfrente tengo el computador, allá me cambia más lento. Entonces, hago la pregunta para verificar. Listo.
Nuevamente vamos a los datos. Si usted mide directamente o indirectamente, es decir, directamente es que usted entrevista al sujeto, indirectamente es que busque una fuente de información de ese dato individual, tiene toda esta serie de tipos de estudios que son de datos individuales y que se consideran descriptivos. Pero cuando usted no ve los sujetos, sino que ve un dato, por ejemplo, un porcentaje de hipertensión en Medellín, y va a analizar todas las prevalencias de Medellín con otras ciudades de Colombia y las va a relacionar con el promedio de edad de cada una de esas ciudades. Usted nunca le preguntó a un paciente hipertenso qué edad tenía y si era o no hipertenso. Usted nunca midió el dato individual, sino que tiene un dato que representa a un grupo. Esos son estudios económicos. Ahora bien, muy frecuentes en la parte clínica, no. Son más del orden de biología comunitaria. Lo que sí hace el estudio descriptivo se llama las 5 Ws o las 6, dependiendo de cómo lo pongan, pero realmente lo que hace está señalado aquí. ¿Qué quiero evaluar en mi evento? El fenómeno que me interesa. Y el estudio tiene que definir qué es lo que voy a evaluar. En un reporte, en una serie, en un cross-sectional, en lo que sea. Si usted va a hablar de hipertensión, mínimamente tiene que decir cómo define hipertensión. Así de simple. Y hay estudios, por ejemplo, que a veces eso no lo ponen. Entonces, para poder consumir críticamente la evidencia, nosotros tenemos que estar alineados con el concepto de qué es lo que están midiendo. A ver si son comparables, o si lo medimos igual o lo definimos igual. Las personas que son el quién va a tener muchas características. De hecho, este evento es de la persona, ¿sí? Pero nosotros podemos saber qué edades, aspectos sociodemográficos, aspectos de morbilidad, de comorbilidad, de duración de la enfermedad, ya miramos que es otro elemento. Porque aquí nos interesa saber cuándo, aspectos de tiempo, y dónde, aspectos de lugar. Entonces, nuestros eventos que afectan a las personas tienen que estar delimitados en tiempo y lugar. No es lo mismo hablar de incidencia de COVID hoy a incidencia de COVID en el 2020. Por muchas razones. ¿Cómo definimos evento hoy? Si muchos cuadros gripales muy similares al COVID no tienen, o no se les evalúa una prueba. Hacen una definición clínica. Pero en el 2020, a uno le decían que usted tiene COVID si tenía una PCR positiva, que era el gol estándar de pruebas de diagnóstica para la prueba. El por qué y el para qué son dos elementos que se evalúan más allá de los estudios descriptivos. Para yo poder establecer el por qué, necesito un componente analítico. Los estudios descriptivos no tienen este componente, pero pueden formular preguntas de esta índole para ser analizadas en otros estudios. El para qué me lleva a tomar decisiones. Uno puede tomar decisiones con un estudio descriptivo, sí. Usted puede reorganizar recursos, puede generar alertas, puede hacer reentrenamientos, puede formular nuevas investigaciones a partir de esta evidencia. Entonces, tiene su utilidad, a veces por aquí por donde arrancamos, en muchas habilidades de investigación y también en la descripción y caracterización de fenómenos. Entonces, en los estudios descriptivos, en términos generales, son estudios que nos permiten establecer frecuencia y distribución de un fenómeno. Estos estudios también, dependiendo cómo lo formule, permiten hacer seguimiento, y si hay seguimiento, hay evolución clínica. Y lo que les explicaba ahora, pueden generar preguntas o hipótesis para hacer en otros diseños en el orden de, por ejemplo, relaciones causales. Dependiendo de los libros que consulten, van a encontrar que los estudios de pruebas diagnósticas que necesitan comparar el gol estándar con el nuevo test son considerados descriptivos, a pesar de que hacen esas comparaciones. Las validaciones de cuestionarios también.
Y esto, muchos estudios, y me refiero específicamente, explorar asociaciones implica que usted tiene que comparar. Y si usted compara, está en el orden analítico, aunque llamen al estudio descriptivo. Y es muy frecuente en estudios de corte o estudios cross-sectional o transversales, que apenas quieren reportar si ocurre el fenómeno, pero van un poquito más allá a preguntar por qué ocurre, pero cuando ellos establecen esa medida de asociación para ir más allá, están explorando asociaciones y estaríamos en el orden de un estudio analítico. Hago esto porque, sobre todo en literatura española, pueden encontrar que estos estudios son del orden descriptivo. Vamos a hablar de los reportes de caso. Si les dijera ahora cuál es la diferencia entre un reporte de caso y una serie de casos, ¿cuál sería? Muy probablemente me dijeran un número. ¿Cuándo es un reporte de caso? 1. ¿Y cuándo es una serie? Más de 1. ¿Sí? Mensaje de hoy, no hay diferencias entre reporte y serie de casos. No hay un número mágico que diga cuándo es serie y cuándo es reporte. No hay diferencia en la forma de presentar los resultados. Ustedes van a encontrar que se refiere a pocos o frecuentemente a un paciente. Lo que sí es clave es que el reporte o serie no tiene un denominador. Por lo tanto, si no tiene un denominador, yo no puedo sacar un porcentaje. No puedo sacar porcentajes de nada en un estudio. Me refiero a porcentajes en términos de frecuencia o riesgo. Por ejemplo, no puedo decir que tenía 10 casos y se murieron 2. La incidencia de muerte es del 20%. Eso ya no es un reporte. Eso es una cohorte descriptiva. Porque el reporte de caso no tiene un denominador para estimar la frecuencia de una enfermedad o un riesgo. La serie de casos habla de un grupo, pero no hay un número mágico. Y esa serie tampoco tiene un grupo comparador. Y a menudo son casos prevalentes, o sea, mediciones transversales. Entonces, el primer mensaje, reporte y serie de casos indistintamente. Esto nada más para mostrarles. Uno pregunta y hay, esto lo hice hace poco, 2.567.456. Yo puse case report en PubMed. De esto luego lo filtré por tipo de estudio del reporte de caso y me quedaron estos. Los primeros, para que vean la relevancia. Permítanme nuevamente. Continúo. Estaba diciendo que cuando puse el filtro quedaban 2.497. Y la importancia de ello es que miren que son alertas que pueden llevar a algo más importante más adelante. Por ejemplo, cuando el COVID apareció, toda la transmisión era animales. Pero un reporte de caso fue el primero en decir que había una transmisión humano a humano. Hoy no hay duda que eso existe. Como tampoco la presentación clínica en trastornos de coagulación. Lo hizo un reporte de caso. Estos picos que vemos aquí es COVID. Este que está aquí no tengo ni idea qué es. Pero me llama la atención frente a la tendencia que se viene presentando previamente. Los reportes de caso reportan lo poco frecuente, reportan lo atípico y generan alertas. Pero no podemos asumir, por ejemplo, que un tratamiento es eficaz a partir de un reporte de caso. Miren lo que les decía. Series de casos
y reportan un paciente. Entonces, no se queden con que el reporte de caso o serie de casos es un asunto numérico. Quiero avanzar sobre las cohortes descriptivas, que también se denominan series de casos, pero longitudinales. A diferencia de lo anterior, en estas cohortes descriptivas yo sí puedo establecer la incidencia y representar la incidencia en un porcentaje. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo el total de personas que estaban a riesgo, que sería el denominador. Aquí tengo 4. Y en el numerador tengo las personas que tuvieron el evento, que en este caso es 1. 1 entre 4 me da 0.25, que me da el 25%. Entonces, si usted puede expresar un porcentaje, es porque tiene un denominador y tiene un numerador. Y en ese sentido, las series de casos, pero con el apellido longitudinal, que es lo mismo que una cohorte descriptiva, va a permitir describir un riesgo o la aparición de la incidencia en ese término. Puede haber seguimiento, por lo tanto puedo hacer evolución clínica. Tengo un seguimiento de pacientes para poder saber por qué un paciente enfermó o no me llega, pero sí saber quiénes enferman. El hecho de tener este seguimiento, yo no puedo, ojo, no son adecuados para establecer ni eficacia ni efectividad terapéutica, porque ambos escenarios son comparativos y los cohortes descriptivas no comparan, solo hay un grupo. Entonces no podría analizar esa condición. Este es un estudio que hice en la sección de reportes de caso. Habla de una cohorte de pacientes con COVID que le hicieron traqueostomía. En el abstract dice que es una serie de casos y en el resultado dice que 12 pacientes de los pacientes le hicieron traqueostomía. Y miren desenlaces. Cuando yo miro desenlaces es porque hay un seguimiento. En la tabla, si bien está caso 1, 2, 3, 4, 5, aquí abajo tengo los consolidados de todos esos datos. El hecho que esté consolidado no es suficiente para que digan que es una cohorte. Lo más importante es lo que dice aquí. 10 de los 12 fueron dados del alta y 2, o sea, el 17% falleció. Pues si yo tengo los 10 aquí arriba y los sigo y sé que 2 fallecen, tengo los 12 y sé que 2 fallecen y 10 están vivos. Si yo puedo decir esto en porcentaje, como lo vemos aquí, ya no estoy en un estudio transversal, sino en un estudio de seguimiento, una cohorte descriptiva, una serie de casos longitudinales. Los estudios ecológicos son estudios que les decía, los datos están agrupados, no midieron directamente a los individuos. Este es un ejemplo muy didáctico que se publicó en el New England Journal of Medicine, que mencionaban cuál era el secreto para ganar un premio Nobel. Y lo que medían era el consumo de chocolate kilo año per cápita y la cantidad del premio Nobel laureados por 10 millones de la población. Es evidente que vemos una tendencia así. Lo vemos aquí. Pero el hecho de ver la tendencia no significa que a mayor consumo de chocolate vas a tener más chance de ganar tu premio Nobel. Porque a ningún premio Nobel le preguntaron si comía chocolate. Lo mismo, a ningún no ganador del Nobel le preguntaron si comía chocolate. Simplemente correlacionaron 2 variables, el consumo de chocolate y los premios Nobel laureados por millón. Pero no puedo decirle a una persona, venga, coma chocolate para que se gane el premio Nobel. Si eso lo hiciera, estoy incurriendo en la falacia ecológica, que es llevar a un nivel individual una medición que nunca se hizo a nivel individual, sino a nivel de grupo. Porque nunca hubo una medición directamente en los grupos. No pueden confundirse. Cuando yo tengo varios pacientes en un estudio, ¿sí?
Y de estos pacientes, este mejoró y este mejoró y este no mejoró. Entonces yo digo, 3 de 4 pacientes mejoraron, entonces mejoraron el 75% de los pacientes. El hecho de poder establecer este dato, que es la forma de evidenciar la frecuencia de mejoría, no significa que el estudio es ecológico, porque usted a cada sujeto tuvo que medirle si mejoró o no para poder contar que 3 sí mejoraron entre los 4 pacientes evaluados. Y lo muestra con un porcentaje de presentar un porcentaje como medida resumen de todo lo que usted midió, no significa que el estudio sea ecológico. En el estudio ecológico usted no es capaz de identificar este dato individual. Estos son los 3 elementos de frecuencia de la enfermedad, el total de casos, la prevalencia y la incidencia. ¿Qué tienen de común estos dos? Un denominador. Ese denominador es la población a riesgo. Y quienes tienen el numerador son las personas que tienen los eventos que yo estoy evaluando. ¿Sí? En otras palabras, mi número de casos va aquí, pero al tener población a riesgo, ya yo puedo establecer una carga de enfermedad en un momento puntual, que es la prevalencia, o una evolución en el tiempo que me implique riesgo, como es la incidencia. El concepto de incidencia es un concepto que tiene implícito el término de riesgo. ¿Por qué? Porque todos son sanos al momento de que empiezo el seguimiento. Y después del seguimiento, este sujeto que está aquí enfermó, este siguió sano y este siguió sano. En este seguimiento, usted pudo saber que este sujeto que está acá cambió su condición de sano a enfermo. Y en ese sentido, establecer riesgo, que es la incidencia. En la prevalencia, usted no tiene seguimiento. Usted solamente mide 3 sujetos, uno de ellos está enfermo y los otros están sanos. ¿Cuándo enfermó? ¿Cómo enfermó? ¿Estaba enfermo desde que nació? No tiene ni idea. Solo sabe en un momento puntual, en un momento transversal, de los 3 sujetos, que sería el denominador, cuántos eventos tiene. Mientras que el número de casos es incompleta su información porque no tiene un contexto. No sabemos entre cuántos, y eso nos da una información de la magnitud. Ustedes recuerdan cuando la pandemia, que los noticieros empezaban 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 20 casos, 60 casos. Y uno decía, ¿y qué hago con este número de casos? Qué importante, y después lo fueron introduciendo. Tantos casos nuevos entre tantas pruebas realizadas, porque había un sinnúmero de personas que eran sintomáticos, no le hacían pruebas. Y segundo, habían otras pruebas que las hacían y se dañaban o llegaban dañadas y no eran efectivas para poder establecer esa comunicación. La incidencia y la prevalencia tienen una relación muy importante. La tenemos que analizar al momento como de interpretar resultados. Usted puede tener incidencias muy altas de enfermedades porque todo un grupo poblacional se expuso al mismo tiempo y la enfermedad, como es este escenario, ¿sí? Ocurre una vez, no es letal ni tampoco ejerce curación. Entonces, esa prevalencia puede estar estable a raíz del momento en que se dio esa incidencia y de la exposición que tuvo ese grupo a riesgo. Pero las prevalencias también pueden bajar o puede mantenerse esa prevalencia en función de qué tantos casos nuevos hay y qué tanta curación y
muerte produzca la enfermedad. Entonces aquí tenemos que tener presente el concepto de tiempo y el concepto de latencia. ¿Cuánto tiempo? Si la enfermedad es crónica, si la enfermedad es aguda, si la enfermedad es letal, todo eso va a modificar qué tanta prevalencia nosotros vamos a estar observando. Hay otro punto importante que puede variar, la susceptibilidad de la población. Hay condiciones de enfermedades infecciosas que en ciertas regiones son endémicas porque la población que está allí es más susceptible por N razones. Entre esas voy a hablar de migrantes, voy a hablar de falta de cobertura de vacunación en algunos sectores o áreas del país, y donde esa incidencia y prevalencia de las enfermedades infecciosas puede ser mayor. Pero también empieza a pasar algo, y es que en el tiempo la calidad de las pruebas diagnósticas cambia. Hoy pueden ser mejores que antes, y eso hace que hoy tengamos más casos de cierta patología o no, o incluso, sí, comparativamente tienen un mejor rendimiento. También depende de la expectativa de vida. En condiciones crónicas, los países con expectativas de vida más altas pueden tener prevalencia de enfermedades más altas, porque la persona que se la va a medir, pues está vivo al momento de la operación. Vamos a avanzar entonces con los estudios de corte o los estudios cross-section. Estos estudios también se llaman estudios de prevalencia o estudios transversales. Y son transversales porque en un solo momento miden y si el sujeto tiene la exposición y si el sujeto tiene el evento que me interesa. Ese evento de interés lo van a medir a través de la prevalencia. Puede demorarse un año en medir la población de Medellín que es hipertensa. La miden una vez, pero se demoran un año en captar esa medición. Luego, el estudio es transversal, no porque el estudio dure un año, sino porque la medición que se hace del sujeto ocurre en un solo momento. Pueden medir ambos o pueden medir uno de estos dos. Lo que sí es importante está aquí. Ni compara ni establece asociaciones. Entonces, solamente nos habla de frecuencias de esas condiciones de interés. Cuando tiene un enfoque analítico, realmente es un enfoque de tipo exploratorio. ¿Por qué es exploratorio? Porque este estudio mide al mismo tiempo la exposición y al mismo tiempo el efecto. Entonces yo no puedo estar seguro de quién es primero, si este o este, o el primero fue el efecto y luego la exposición. No pudiera saberlo. La forma como ellos miden es comparando las prevalencias del efecto en cada grupo expuesto o no expuesto a través de una medida de asociación que se llama razón de prevalencia. Esta razón de prevalencia tiene, como les digo, la prevalencia del evento en el grupo que está expuesto y lo comparo con la prevalencia del evento en el grupo que no lo está. Y esta es la razón de prevalencia. Si estas dos prevalencias son iguales, ¿cuánto da la división? 1. Entonces, todas las medidas de asociación, cuando dan 1, significa como valor nulo que las prevalencias o las incidencias que se estén comparando son iguales en cada uno de los grupos. Entonces, nuestro valor nulo de la asociación es 1. Voy a irme un poquito más acá para mostrarles una proporción, el concepto de una proporción, donde tengo un numerador que está incluido en un denominador que va entre 0 y 1 y que lo puedo expresar en porcentaje. Y el concepto de una razón, donde tengo un numerador que no está incluido en el denominador y que esta división va entre menos, que puede ser, perdón, ya le voy a corregir aquí. No voy a poner el menos, omítanlo por favor.
va entre 0 hasta infinito. O sea, siempre es un número positivo, no es un porcentaje, no hay números negativos. Pero el numerador no está incluido en el denominador. Y al no estar incluido en el denominador, no puede obtener porcentaje. Entonces, cuando yo hablo de las medidas de asociación son razones. Por lo tanto, si el numerador y el denominador son iguales, este número es igual a este, cuando ustedes dividan, su valor da 1. 1 es el valor nulo, el valor que dice que no hay una asociación entre lo que estoy comparando. Si el numerador es mayor que el denominador, entonces si este número es mayor que el denominador, entonces estaría diciendo que es mayor a 1. Es decir, que hay más eventos en el numerador, por lo tanto, la condición que está en el numerador aumenta la posibilidad de ocurrencia del efecto del desenlace. Si el numerador es menor que el denominador, cuando yo divido eso, el valor que tengo es un valor entre 0 y 1. Lo que quiere decir que lo que está en el numerador siempre es lo que está en el numerador. Lo que está en el numerador disminuye la probabilidad de ocurrencia del efecto o del desenlace. Entonces, para resumir, las medidas de asociación son razones. Si son razones, van entre 0 e infinito. Y el valor nulo de la razón es 1. Por eso, cuando vemos que, voy a decir algo, un tema, el intervalo de confianza incluye la unidad, porque usted está diciendo, por un lado, que aumenta la ocurrencia del efecto, ¿sí? Y por otro lado, está diciendo que disminuye la ocurrencia del efecto. No puede haber dos cosas que estén diciendo resultados contradictorios. Entonces, estas medidas de asociación, que son razones, la podemos ver en varias. Razón de prevalencia, riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio. Estas 4 son medidas de asociación que nos dicen estadísticamente, no de forma causal, estadísticamente, qué tan probable es que lo que yo tenga en el numerador, llámese en este caso exposiciones, incremente la probabilidad de ocurrencia de efectos o disminuye la probabilidad de ocurrencia de efectos. Entonces, devolviéndome acá, en un estudio de corte analítico, si bien el primero mide la prevalencia, como no puede diferenciar la causa del efecto, la asociación que miden, que es la razón de prevalencia, tiene una limitación epidemiológica intrínseca. Aunque le metan 25 modelos estadísticos y modelos estadísticos complejos, su interpretación causal es limitada. Vamos a medir aquí. En este objetivo, estudio, quieren medir prevalencia de TB latente. Este es nuestro efecto. Miden la prevalencia, es decir, una medición transversal en población privada de la libertad. Esto es lo primero que quieren ver. ¿Qué ocurre con la frecuencia? Y luego quieren explorar los factores asociados. Si hablo de asociación, tengo que comparar. Entonces, si yo hablo de asociación significa que usted tuvo que medir en un modelo muy sencillo, una tabla de 2×2, usted tuvo que medir esto. Exposición y efecto. Y lo que hace una medida de asociación es cuantificar esa exposición
con respecto a este efecto. Si la exposición, si estar expuesto, aumenta la posibilidad del efecto, si estar expuesto disminuye la ocurrencia del efecto, o si estar expuesto no se asocia con el efecto. Eso es lo que responde las preguntas de asociación. La exposición con este efecto. Y esto me da que se configuran 4 escenarios. Sujetos expuestos que después tuvieron el efecto, dependiendo de cómo lo lea. También puedo leer sujetos que tienen el efecto, pero que antes estuvieron expuestos y los reconstruyo. ¿Sí? Sería A y sería D el otro escenario. Y también quiero hacer énfasis en esto. Si existiera una relación causal, esa relación causal implicaría que esas 2 casillas es donde más gente viera. Porque la causa siempre te lleva el efecto y la no causa no te lleva el efecto. Esas son las casillas que están a favor de la hipótesis de estudio. Entonces, estas medidas de asociación, ¿sí? Cuando no hay asociación, como es una razón, el valor nulo es 1. Cuando la reduce la posibilidad de ocurrencia del efecto, o cuando es mayor a 1, aumenta la ocurrencia del efecto. Ustedes están viendo en mi pantalla lo que acabo de escribir. Sí, sí, señora. Ok. Entonces, estas son las medidas de asociación en la interpretación. No voy a entrar en este punto como muy detalle todavía de otras cosas. En este estudio, ellos dijeron que habían 134 reclusos y entre esos 134, 47% fueron positivos. Es decir, con esto acabo de cumplir el objetivo 1, que era la prevalencia de TB latente. Cuando van a explorar la asociación, la condición de riesgo que quieren evaluar es si la edad mayor o igual a 40 años, mayor o igual a 40 años, contra los que tienen menos de 40 años. Si tener una edad mayor o igual a 40 puede asociarse con tener mayor prevalencia de TB latente. Entonces, entre estos mayores de 40 años, 76% tenían TB latente. Y 40%, 40.4%, realmente, de los menores de 40 tenían TB latente. Cuando dividen 76 entre 40.4, lo que acaban de comparar mediante una razón es la razón de prevalencia. Y esa razón de prevalencia, mírenla aquí, 0.76 entre 0.44 da 1.88. Lo que quiere decir que esta exposición, que es mayor o igual a 40 años, tiene una prevalencia de TB latente 1.88 veces que la prevalencia de TB latente en los que tienen menos de 40. Encontramos una medida que se llama intervalo de confianza. Profe, perdón. ¿Sí? No se puede decir 80% más. No. No. No así. Se dice las veces. Las veces. Okay. Si tú lo quieres expresar de otra forma, lo vamos a ver más adelante, y es la forma relativa de expresar el riesgo. Lo puedes hacer en porcentaje porque no estás diciendo 188%, sino sobre el 88%. Porque aquí abajo, realmente, lo que tienes aquí abajo es 1. Aquí tienes 1. Entonces, 1, que son los que tienen menos de 40, y Que serían igual. 1.88. Lo que tú estabas describiendo en este pedacito, pero no se usa en la razón de prevalencia, se usa en... Pero no es un porcentaje, no es 188%. No, pero si le quito el 1, puedo decir que es el 88% más que el otro grupo, ¿no?
No lo hablan como porcentaje. Es, Ok. es 0.88 más, pero no por ciento. Porque ellos dos, esto no es un porcentaje. Y si lo dijeras por ciento, no es el 88. Es ¿qué? El 12. Bueno, el 88% sí pero no lo haces en razón de prevalencia. Y no lo Ok. expresas más. Lo expresas, incrementa el riesgo 88%, pero no más. Dejemos que vamos al otro y lo vemos de pronto más claro allá. Entonces, por Acá ahora lo nos fuimos en veces. 88 veces. 1.88 veces más. 1.88 veces. Sí, Que es una razón. es una razón correcta. Y además, aquí nuestro límite inferior, el intervalo de confianza tiene dos límites, el límite inferior y el límite superior del intervalo, ¿sí? Ambos límites están diciéndonos que existe una asociación de riesgo de mayor o igual a 40 años para TV latente. Porque este límite es mayor a 1, este límite es mayor a 1. Además, nos dice aquí la significancia estadística. Si el valor P es menor a 0.05, el azar no es lo que explica esa asociación. Entonces yo quiero mostrarles, por donde empecé hoy a través de la pregunta que me hicieron, en ese ejemplo del 1.88 hay una asociación entre la exposición y el efecto. Pregunto, ¿ustedes están viendo mi tablero o la diapositiva? Ya, Tablero. ya el tablero, estaba la diapositiva. Entonces, ahora yo estoy viendo el 1.88, asociación de 1.88 entre la edad más de 40 y TV latente, pero para poderla ver, porque la estoy viendo, lo único que tengo en ese párrafo es que no es azar lo que está explicando, porque hay un valor P, ¿sí? Pero yo también puede ser que esto que estoy viendo descarte el azar, pero no he descartado el sesgo, ni he descartado la confusión, ni he mirado otros parámetros que son de interés. Entonces, ojo con las asociaciones estadísticamente significativas. El que sea estadísticamente significativo no significa que sea causal ni que sea clínicamente importante. Pero ya de por sí el dato es un insumo para, Sí, no voy eso a decir que para tomar decisiones, pero para tener elementos que me ayuden a ir orientando, digamos, la pregunta de así investigación. es, así es, así es. Doctora, Es decir, sí, ¿usted podría explicarme otra vez, por favor, lo del intervalo de confianza? Es que no entendí lo del límite inferior y superior, ¿qué es lo que significa? yo te voy a demostrar, esto es una super introducción, listo, Listo, listo. porque esto lo van a ver después. Ok. Aquí tenemos una medida que es 1, ¿sí? 1 en este caso es el valor nulo para la razón de prevalencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Y tenemos acá que el intervalo de confianza va entre 0 e infinito. En nuestro ejercicio que hicimos ahorita, esto sería una condición de riesgo porque la exposición aumenta la posibilidad de ocurrencia del evento o del efecto que estamos viendo. Y este escenario de acá sería una condición protectora porque la exposición reduce la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Estamos de acuerdo? sí, doctora. Bien. En este ejercicio que hicimos, había 1 punto, voy a poner que aquí sea 2. Listo, esto es 2.
teníamos aquí 1.88. 1.88 es la razón de prevalencia que había entre mayor o igual de 40 años y TB latente. Y el intervalo de confianza nos decía que había un límite inferior de no sé cuánto, voy a buscar. Creo que 1.3 más o menos. 1.3. Tenía así. 1.37 Y 2 y algo. y 2.58. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, este límite inferior del intervalo de confianza y este límite superior del intervalo de confianza está por fuera de este valor nulo. Este límite inferior sigue mostrando la condición de riesgo de tener esta edad mayor de 40 con mayor prevalencia de TB en ese grupo, y este extremo sigue mostrando la condición de riesgo, porque esos extremos del intervalo de confianza no están teniendo dentro al valor nulo, que es 1. Si este intervalo de confianza fuera así, aquí fuera 2.7, aquí fuera el mismo 1.88, pero aquí es 0.79, estoy inventando, ¿sí? Entonces, este límite inferior del intervalo de confianza me está diciendo que la edad mayor o igual a 40 es protectora de TB latente, y este límite de acá me está diciendo que la edad mayor a 40, mayor o igual a 40, es una condición de riesgo para TB latente. ¿Puede una asociación ser al mismo tiempo protectora y ser al mismo tiempo condición de riesgo? ¿Le crees a eso? Que haga las dos cosas. No se puede. Puede. Entiendo. Entonces, en ese punto, este intervalo de confianza del ejemplo que acabo de poner incluye al valor nulo. Mira el valor nulo aquí. Pasa por la unidad. Lo incluye. Y al estar el valor nulo dentro del intervalo de confianza, ya hace que esa asociación, que en este caso la razón de prevalencia, no tenga esa significancia estadística. Ok, o sea que un intervalo de confianza que es demasiado amplio y pasa por el valor nulo me habla de menos significancia No estadística. hay gradiente de significancia. ¿Hay o no hay? Entonces te voy a poner varios ejemplos. Ahí. Voy a poner varios ejemplos porque hablaste como en términos de magnitud y no lo podemos ver en términos de magnitud, como de qué tanto. Mira, aquí tienes 0, aquí tienes 1 y esto es el infinito, listo. Tú tienes un intervalo de confianza así que va hasta acá y hasta acá. Ese intervalo es súper amplio y no es estadísticamente significativo. Aquí te voy a pintar otro intervalo, de aquí hasta por acá. Súper amplio, pero es estadísticamente significativo. Te voy a poner otro, hacerlo en otro color para que lo veas. O sea, el problema es cuando pasa por la unidad. Exactamente. Ok. Mira, estos dos en negrito son lo mismo, pero uno pasa la unidad y el otro no. Entonces, este es estadísticamente significativo. Este es estadísticamente significativo. Pero mira la diferencia de la amplitud, que se llama precisión. Ambos son estadísticamente significativos, pero esto es poco preciso y este es preciso. Súper. Ya ¿Sí? entiendo. Sí. Entonces, el asunto es Gracias. que esto no puede estar metido ahí, pero no por un asunto memorístico. No puedes concluir al mismo tiempo algo que es protector y al mismo tiempo
concluir que este riesgo o ambos son protectores, es decir, o ambos están aquí o ambos están del otro lado, por no poner una patica en cada lado. Ya, muy Vamos a bien. un proceso y continuamos. A las 7:20 volvemos. Listo, perfecto. Mil gracias.
Continuamos entonces. ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, perfecto. Confirmar 2 personas en la lista. Juan Carlos Zurnaga está hoy. Ok, entonces avanzamos y tenemos aquí entonces nuestros estudios de prevalencia, que son los estudios transversales, como les decía nuevamente, primero la prevalencia y después la exploración de la asociación, asociado al síndrome de burnout en personal de salud. Este es nuestro evento, burnout, y esos factores asociados los vamos a mirar, cuáles fueron los que ellos miraron. Entonces, primer punto, prevalencia, ya lo tenemos, a factores asociados, entonces estamos ante un estudio cross-sectional, porque mide la prevalencia, pero también tiene un enfoque analítico a través de esta exploración de factores asociados. Ellos identifican a médicos y enfermeros a través de Internet, hacen un cuestionario electrónico, dicen, hago un análisis descriptivo, que es este, y bivariado significa la comparación que hicieron para poder tener este enfoque de asociación. Y el método de regresión logística es un método multivariado que ayuda a establecer esas medidas de asociación. Hacen 132 encuestas diligenciadas y estimaron una prevalencia usando diferentes criterios. Miren qué interesante. Con el criterio bidimensional, 24%, y con el criterio unidimensional, 47%. Por eso, cuando ustedes lean un estudio de prevalencia y se van a comparar, tienen que saber cómo definieron evento. Por la sola definición de evento, aquí se duplicó la prevalencia. Y es la misma población, pero usar criterios distintos de medición de evento también hace que yo pueda ver más o menos prevalencia presente. Entonces, acá empezamos a ver ORs, por acá ORs. Entonces, digo, ¿cómo? Y la palabra asociación y asociación. Entonces, vemos que a diferencia del estudio anterior, los ORs, que también son medidas de asociación, se utilizan en estudios cross-sectional. Yo en estudios cross-sectional puedo tener tantos ORs, puedo tener aquí ORs también. No, ojo, no es lo más recomendado y eso lo van a ver más adelante por qué. Y de cada medida de asociación siempre debe ir acompañado de su intervalo de confianza. Y aquí la forma de establecer que a través de estos modelos de regresiones establecieron estas ORs que estamos observando.